Hola, soy Guido Lepori y voy a hablar sobre Galileo. Galileo, a principios de los 1600, refuta la teoría de Aristóteles sobre que los objetos más pesados caían más rápido que los objetos más livianos. Esto lo hace por medio de un plano inclinado. ¿Por qué un plano inclinado y no directamente soltar los objetos y ver cuánto tiempo tardan en caer? Esto porque en el momento no existían cronómetros o un instrumento preciso como para medir el tiempo. Entonces él se las ingenia para diluir la gravedad, que era lo que aceleraba los objetos, por medio de un plano inclinado, el cual estaba lo suficientemente pulido como para dejar caer pequeñas pelotitas e ir midiendo sus distancias y sus tiempos precisamente. Algo que da es que las distancias recorridas de esos objetos en tiempos sucesivos y iguales iban a ser igual a la sucesión de los números impares. Esto viene así. En un segundo recorría un metro. En 2 segundos recorría 3 metros. Y es como medio raro porque si decir que la ley observacional es de las distancias proporcionales al tiempo al cuadrado, es raro que 2 segundos al cuadrado sea 3 metros. Esto viene ya que él da con que si yo tengo tres distancias, por ejemplo, delta x1, delta x2 y delta x3. Delta x1 iba a ser igual a una constante por ese segundo al cuadrado. O sea que la delta 1 iba a ser un metro. Luego, algo que formula es que si yo tengo delta 2, va a ser delta 2 más delta 1. O sea, 2 metros más un metro va a ser 3 metros. Eso iba a ser igual a la constante por los 2 segundos al cuadrado que se tomó en recorrer. Haciendo un despeje, va a quedar con que delta 2 va a ser igual a la constante por los 2 segundos al cuadrado menos un segundo al cuadrado, dando como resultado 3 metros. Y así sucesivamente con todas las distancias que haya. Y eso fue algo impresionante, ya que observó un fenómeno de caída libre, lo pudo matematizar, lo pudo reproducir varias veces y se dio cuenta que no importaba la masa de un objeto como para que caiga más rápido que otro. Algo que también observa es que cuando va a ver a los artilleros en el puerto, observa que la trayectoria de los proyectiles lanzados era el de una parábola. Algo que Aristóteles había pensado era que un proyectil arrojado seguía la trayectoria de una parábola, pero al llegar al punto más alto caía instantáneamente recto. Y era algo raro. Entonces Galileo refuta esa teoría también con más hipótesis matemática. Y así dio con el método hipotético deductivo. Es algo impresionante que hizo. Y luego, encima, en 1607, 1608, un par de años, era un par de años más, lo que hace es tomar de los holandeses el telescopio. Lo que hace es mejorarlo. Antes tenía 3 aumentos, él aumentó a 30. Ahora se tenían 30 aumentos. Y con este mismo telescopio, en un solo año, o sea, 1609-1610, lo que hace es un montón de observaciones astronómicas. Como por ejemplo, él observa la Luna y se da cuenta que la Luna tenía cráteres e incluso tenía montañas. Y da a conocer que los cuerpos celestes eran imperfectos, algo que hasta el momento no se tenía. No se, los objetos celestes eran algo perfecto o algo divino incluso. Algo que también observa es que Venus tenía fases como los de la Luna. También observa que la galaxia estaba constituida por millones de estrellas, que había cúmulos estelares. Algo que también observa es que Saturno, su forma era como de una pelotita con algo achatado en el centro. Él no lo veía de la mejor manera como lo vemos hoy, pero es algo que también llega a observar. Y algo que también observa es que Júpiter tenía 4 lunas, y él las nombra las 4 lunas de Medici. Esto lo hace porque el que le financiaba y también en parte tenía un cargo político importante era de la familia Medici. Entonces, bueno. Entonces, en ese mismo año, 1610,
él publica un libro llamado El Mensajero Sideral, donde es un libro donde están todas sus observaciones astronómicas del momento. Luego él se muda a Florencia, lo cual no lo beneficia tanto, porque estando en Florencia lo que sucede es que la iglesia estaba a cargo de Florencia en ese momento. En cambio, Venecia, donde él estaba antes, era algo comercial, ahí está, era un puerto de comercio. Entonces era más como algo libre, se podían tomar ideas, se intercambiaban y no pasaba nada porque la iglesia no tenía jurisdicción ahí. Y cuando llega a Florencia y él empieza a hacer estas observaciones, empieza a hacer experimentos y trata sobre el heliocentrismo, con que la Tierra se estaba moviendo y no éramos el centro del universo, la iglesia en 1610 le advierte con que si sigue hablando sobre estas teorías, con que el heliocentrismo es lo que nos rige y no el geocentrismo, con que no somos el centro del universo, se le va a llevar un juicio. Galileo toma conciencia de esto y calma un poco, pero igualmente siguió pensando cosas. Entonces, en 1632, aprovecha que un conocido suyo es ascendido a papa y él le pregunta, ¿puedo publicar un libro donde trate sobre mis temas, sobre mis descubrimientos? Básicamente un libro donde él pueda terminar de unificar teorías, donde él pueda aportar a la ciencia con todas las cosas que él hizo hasta el momento. El papa acepta y le dice que la condición que tenía para poder publicar ese libro es que trate al heliocentrismo como algo puramente hipotético. Galileo acepta esta condición y publica el libro llamado Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, que era un libro que trataba de todas estas hipótesis y teorías, y lo hace de una manera interesante. Porque lo que él hace, aunque acepta la condición esta de tratar el heliocentrismo como algo hipotético, él burla esta condición. Porque ese libro es básicamente como una obra donde hay tres personajes. Está Salviati, que vendría a ser Galileo, que es un pensador del heliocentrismo. Después tenemos a Sagredo, que Sagredo era como el que estaba aprendiendo de Salviati. Era alguien neutral. Después estaba Simplicio, que representaba a los pensadores aristotélicos, el geocentrismo. Y algo que se da es que, por ejemplo, eh, Salviati planteaba la idea de que nos movíamos, que la Tierra estaba en movimiento, no éramos el centro del universo. Simplicio entonces le dice, si la Tierra está en movimiento, ¿por qué no salimos todos volando? A lo que Salviati le responde con que se haga un ejercicio mental, que se imagine que está dentro de un barco, que está cerrado el barco, que no hay marea, está calmo, va a una velocidad constante. Le pide que dentro de ese barco haya animales que vuelen, pequeños insectos, que haya un recipiente que esté goteando y que haya uno abajo que esté agarrando esa agua. Algo que va a notar el que esté adentro de ese barco, no va a sentir ningún cambio, porque el barco se va a estar moviendo constantemente. Va a ver que los animales revolotean para todos lados. No se va a dar cuenta que se está moviendo incluso, porque no va a notar el más mínimo cambio. Incluso el agua que está goteando va a caer en el recipiente. Entonces a él lo que llega a dar es con que la Tierra es ese barco. Nosotros no nos damos cuenta que nos estamos moviendo porque nos movemos conjunto a la Tierra. Y así un montón de cosas más hizo. Y de esa manera burlona con que él iba, todo lo que Simplicio decía, él lo refutaba. Él tenía algo para sacarlo matemáticamente o con un ejercicio. Así, luego en 1633 convencen al Papa para que se lo lleve a juicio, porque este libro era básicamente una burla hacia la iglesia y no se había aceptado una condición. Entonces, en ese mismo año se lo lleva a juicio, se lo hace arrodillar entre
una corte y le hacen decir incluso que todo lo que él dijo y todo lo que él hizo fue algo eh, que estaba mal, algo totalmente hipotético, que él no estaba en sus cabales cuando lo escribió, que estaba loco. Y en parte Galileo tuvo suerte porque no se lo llevó a la hoguera, pero aún así se lo condenó a un arresto perpetuo domiciliario. Galileo, con el paso del tiempo, estando en su hogar, cumpliendo el arresto domiciliario, queda ciego. Conforme fue pasando el tiempo se fue quedando ciego hasta quedar ciego completamente. Aún así, él siguió planteando, él siguió cuestionando. Incluso tuvo dos aprendices que lo ayudaban a él. Incluso en un momento le da información a estos para que lleven de contrabando toda esta información que él tenía y la hagan publicar en un lugar donde la iglesia no tenía jurisdicción de esto, para que se dé a conocer. Galileo luego fallece a la edad de 77 años y aún así todo lo que vino después de Galileo, todos los científicos y todas las cosas, fue impresionante. Gracias a él tenemos un montón de cosas que se fueron unificando con otros, obviamente, pero sentó las bases de todo lo que fue la ciencia y los experimentos. Incluso al día de hoy hay muchas cosas que están con su nombre. Telescopios, satélites, incluso ahora las lunas de Júpiter son llamadas las lunas galileanas. Y esa fue en parte la vida de Galileo. Gracias por escuchar.